Sí, continuamos ahora con un apartado donde vamos a ver el manejo y la actualización en genética molecular en el síndrome urémico hemolítico atípico. La doctora Mercedes Cao, que es nefróloga del servicio del Hospital Universitario de La Coruña, ella tiene una amplia experiencia en la parte clínica del urémico hemolítico atípico, pero ha tenido la oportunidad también de trabajar a nivel científico y académico con el grupo de Rodríguez de Córdoba, de aquí de Madrid. Así que gracias por venir, Mercedes, y nada, estamos atentos a tu presentación. Bueno, gracias a la audiencia y gracias a ti también, José María, por ofrecerme esta oportunidad. Sabes que es un tema que me gusta mucho y bueno, aprovecho cualquier ocasión para poder hablar de él porque me encanta. Eh, el síndrome hemolítico urémico es una enfermedad ultra rara que afecta mayoritariamente a niños y adultos, aunque puede aparecer a cualquier edad de la vida, aparece prácticamente el 70% aparece antes de los 40 años. La distribución por género es similar y el inicio es abrupto en el 80% de los casos. De todas formas, hay una presentación que se calcula en torno al 20% y que probablemente sea mayor, en que la enfermedad no se presenta con la tríada clásica, sino que lo hace con deterioro progresivo de función renal, proteinuria, y en ese caso el diagnóstico es mucho más difícil. Hasta un 20-30% de los pacientes hay un componente familiar y se detectan variantes genéticas hasta en el 70% de los pacientes. Destacar que en un porcentaje de incluso 16 o 20% más no se encuentra disminución de la cifra de plaquetas, que es una de las marcas de la enfermedad. Es una enfermedad sistémica que afecta fundamentalmente al riñón, pero a otros parénquimas, y aunque está descrito en un 30% de afectación extrarrenal, probablemente eso es mucho mayor a medida que vamos conociendo mejor la enfermedad. Para hacer el diagnóstico, me encantó la presentación anterior. Lo que se necesita es una historia clínica en donde realmente estudiemos no solo el caso, sino la afectación en familiares y afectación años anteriores. Identificar factores desencadenantes como fármacos, infecciones u otras situaciones, y hacer una exploración física exhaustiva, que en este caso debería de incluir también el fondo de ojo, para descartar hipertensión maligna. Una vez que estamos ante una anemia, trombopenia y afectación del parénquima renal o a otros niveles, debemos de descartar las otras dos entidades más frecuentes de MAT, y una vez que hayamos descartado estas, descartar condiciones activadoras del complemento, y en caso de que no las detectemos, pues estaríamos ante una MAT primaria relacionada o no con el complemento. La enfermedad se conoce desde hace 100 años, pero veis aquí que en una primera mitad de ese siglo hubo pocos avances, y la segunda mitad fue un incremento exponencial de nuevas detecciones, descripción de nuevos factores, factores desencadenantes, y esta evolución culmina en el 2011 con la descripción del primer bloqueante del complemento, porque el mecanismo patogénico de la enfermedad se detectó que era por una sobreactivación de la vía alternativa del complemento, que conduce a la formación de complejo de ataque a la membrana, que va a dañar la célula endotelial, conduciendo con ello a la formación de trombos. Su sustrato histológico es una MAT. Y vemos en el plasma de los pacientes que, aunque no tengan una manifestación sintomática, tienen una actividad crónica y descontrolada del complemento, tanto en aquellos que tienen mutación como en los que no la tienen. Y se detectan también a nivel del endotelio activado depósitos de complejo de ataque a la membrana. Las mutaciones se identifican, como decía, solo en el 50-70% de los pacientes. No sabemos
en ese porcentaje, entre el 40 y 60% en que no se detecta nada, si hay todavía mutaciones presentes en regiones no analizadas o genes desconocidos o incluso otras cascadas que se implican con la del complemento, como podría ser, por ejemplo, la de la coagulación. Para hacer el diagnóstico, de todas formas, no es necesario la identificación de una mutación. En cuanto al pronóstico, sí que vemos pacientes que, independientemente de que no tengan mutación, van a tener el mismo pronóstico. Y eso tiene implicaciones en la clínica. Aquí en este cronograma veis más o menos cómo se fueron identificando los distintos factores reguladores de la vía alternativa y su implicación en la clínica. Básicamente hay factor H, MCP y factor I de pérdida de función y los factores de ganancia de función que son fundamentalmente C3 y factor B. Antes de la era del bloqueo del complemento, la determinación de la variante genética tenía importancia porque se correlacionaba con el pronóstico. Así, el pronóstico era peor en aquellos que portaban factor H, en los que tenían variantes conjugadas. Por ejemplo, la MCP era la de mejor pronóstico, pero si se combinaba con otras variantes era de peor pronóstico. Afortunadamente, con el bloqueo del complemento, con respecto al pronóstico, la variante tiene menos peso. Las variantes no son igual de frecuentes según la localización geográfica. Existen distintos registros, como el internacional, que fundamentalmente tiene pacientes europeos, el registro francés y el registro americano, en donde la variante más frecuente es la de factor H. Llama la atención el registro japonés, en donde la variante más frecuente es el C3. Una curiosidad, nosotros analizamos nuestra serie y nos comportamos en el noroeste de la península igual que los japoneses. Tenemos una frecuencia de C3 superior al 35%. El espectro de la AMAT es un poco complejo. Por un lado, hay enfermedades que se relacionan con esa disregulación incontrolada del complemento, como podría ser el hemolítico urémico. Hay enfermedades que coexisten con defectos en la regulación, en los factores reguladores del complemento, y que eso va a matizar el pronóstico de la enfermedad. Y por otro lado, hay situaciones en las que un factor activador del complemento, como puede ser, por ejemplo, la cicatoxina, que es uno de los desencadenantes más potentes que existen, desencadena una AMAT y esta es transitoria. No es suficiente tener una variante genética para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, sabemos que tiene que haber una variante, pero la penetrancia es en torno al 50%. Hace falta un haplotipo de riesgo que aumente la penetrancia de esta variante y hace falta un trigger para que se desencadene la enfermedad. Así, combinando el trigger a nivel endotelial con la base genética, vemos enfermedades en donde ya sabemos que están desencadenadas por una desregulación mediada genéticamente. Hay enfermedades en donde la carga genética en los genes reguladores va a tener importancia en cómo se van a ir desarrollando y cuál va a ser su pronóstico. Y hay otras enfermedades en donde todavía tenemos muy poco conocimiento acerca del sustrato genético que hay de fondo y aparentemente no están tan relacionadas con la disregulación genética. Hay entidades como era el embarazo o el trasplante renal de novo que se pensaba que podían ser secundarios. Y una vez que se hicieron los estudios genéticos, se ve que hasta en un 70 y un 30% de los casos se encuentran variantes. Entonces, a medida que se vayan expandiendo los estudios genéticos, creo que vamos a ir pudiendo ponerle número
a todos estos interrogantes que hoy por hoy no tienen respuesta. Quería destacar este trabajo tan interesante de nuestra compañera Emi Arjona, en la que se ve la potencia de los polimorfismos de riesgo en el desarrollo de la enfermedad, de tal modo que en los pacientes que presentan 2 mutaciones y 2 haplotipos de riesgo, tienen una posibilidad que se acerca al 100% de presentar la enfermedad a los 40 años. Frente a aquellos que no tienen los haplotipos de riesgo o que presentan solo una mutación. Toda esta dificultad que estábamos hablando conlleva a que hoy por hoy no tengamos todavía una clasificación correcta de la enfermedad. Se buscan múltiples escenarios e incluso se habla, perdón porque no se lee bien en la diapositiva, pero se sugiere aquella enfermedad que responde bien a la plasmaféresis o aquella que responde al bloqueo del complemento. O sea, más que intentar dilucidar un mecanismo subyacente, que lo iremos haciendo con el tiempo, ver si tú puedes bloquear el mecanismo patológico. Entonces, en la práctica debemos de lo que comentaba al principio, una vez que nos encontramos ante una situación de anemia, trombopenia y fallo renal, descartar las 2 MATs más frecuentes y ya con un alto índice de sospecha pasar al tratamiento, descartando las otras causas que pueden estar produciendo eso. Si esas causas se descartan, pues probablemente estamos frente a una enfermedad mediada por una disregulación de las proteínas relacionadas con el complemento de origen genético, y si esa enfermedad se comprueba que existe, pues tendremos que ver cuál es su implicación y qué papel juega en el cuadro actual. Hasta que apareció el bloqueo del complemento, el manejo terapéutico del SUA era exclusivamente la plasmaterapia, a pesar de que no había nivel de evidencia sólido, salvo en los casos en que se detectaban anticuerpos antifactor H o en el caso de la ticlopidina. El bloqueo de C5 y el papel de este en la producción de complejos de ataque a la membrana propició que se pudiese farmacológicamente conseguir y supuso un cambio radical en el enfoque de la enfermedad. El bloqueo de C5 iba directamente a evitar la formación del trombo. Una vez detectado la posibilidad de tratar, se hicieron los pertinentes ensayos clínicos y se comprobó la seguridad y la eficacia del tratamiento. Se vio que el tratamiento producía una mejoría rápida y significativa de la afectación renal y de la afectación hematológica, y que la función renal mejoraba y lo que era mejor, se mantenía estable con el mantenimiento del tratamiento. Esto supuso un cambio y se empezó a hablar de la era del bloqueo de complemento. Antes de la era del bloqueo, la enfermedad producía una mortalidad en niños de hasta el 11% y en adultos del 2%. Tenía mucho riesgo de pérdida de función renal, que llegaba a alcanzar hasta 2/3, y aquellos pacientes que sobrevivían a la enfermedad tenían bastante probabilidad de desarrollar un brote en el primer año o incluso en posteriores. El bloqueo del complemento redujo el riesgo de muerte testimonial, y el riesgo de evolución a enfermedad renal también se redujo de una manera estadísticamente significativa, pero lo que es más importante, clínicamente relevante en una enfermedad con una afectación tan grave como os comentaba. El estudio genético es importantísimo para establecer las relaciones genotipo-fenotipo, pero no es requerido para el diagnóstico y no deberíamos de demorar el inicio del tratamiento, porque está comprobado que cuanto antes se inicie el tratamiento, mayor probabilidad hay
de recuperar filtrado glomerular y mayor proporción de pacientes van a responder al tratamiento. En nuestro grupo decidimos analizar la seguridad y la eficacia del fármaco y estudiamos los primeros pacientes tratados con eculizumab. Comprobamos que el 80% recuperaban función renal y solo un 20% quedaban con una enfermedad renal crónica. Pero si realmente analizamos aquellos pacientes que tenían una función renal conservada al inicio del brote, la recuperación fue en el 100%. Comparamos estos datos con la serie histórica y la serie histórica es superponible a las que se publican en la literatura, en el grupo francés, el grupo italiano, en el que el 50% al año de los tratados con plasmaféresis estaban en tratamiento sustitutivo renal. Estos datos tenían tal relevancia que en la nueva guía de la Sociedad Americana de Aféresis se menciona el trabajo y se propone el eculizumab como primera opción de tratamiento en pacientes tengan o no tengan la variante genética conocida, y se relega el uso de la plasmaféresis para aquellos casos en los que todavía no se descartó razonablemente una PTT o en aquellos que no puedan tener acceso al fármaco. Esto supuso un cambio en la evolución y el pronóstico de la enfermedad y también un cambio en la epidemiología, de tal modo que aquellas series que tenían en torno al 50% de evolución a la insuficiencia renal terminal ya no tienen, sobre todo si el diagnóstico y el inicio del tratamiento es temprano. Y lo mismo se pudo comprobar en los pacientes trasplantados, en donde la profilaxis con eculizumab impedía la aparición de un brote. Bueno, para nosotros fue un privilegio como nefrólogos observar cómo podía cambiar el curso de una enfermedad en tan poco tiempo, pero afortunadamente la innovación todavía nos aportó un poco más. La variación de 4 aminoácidos en la molécula de eculizumab permite que la molécula tenga menos afinidad por C5 a un pH ácido y se disocie, recuperándose el anticuerpo que con la variación de los otros 2 aminoácidos aumenta su afinidad por el receptor FC neonatal y se recupera para el plasma. Eso significa que su vida media se puede prolongar hasta el doble de tiempo. Se puede multiplicar al menos por cuatro veces. El ravulizumab proporciona una inhibición inmediata, completa y sostenida del complemento desde la primera infusión y produce la misma respuesta favorable que observábamos con el primer fármaco bloqueante del complemento, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, consiguiendo que recuperen a grados anteriores de insuficiencia renal. De tal modo que es el segundo agente bloqueante de C5 aprobado para el SUA y que supone una calidad de vida para los pacientes que permite que en vez de necesitar el fármaco cada 2 semanas se pueda administrar cada 8 semanas y consigue, aquí abajo veis los niveles de C5, que desde la primera infusión están mantenidos en niveles prácticamente indetectables, de menos de 0,5 nanogramos. Esta nueva versión del fármaco permite disminuir la afluencia al hospital del paciente, porque antes la administración eran 23 sesiones al año y ahora permite ir simplemente 6 o 7, al ser cada 8 semanas. Ello conlleva un aumento importante de la calidad de vida, sobre todo cuando estamos hablando en la edad pediátrica, supone que pueden tener una escolarización mucho más normal
Se reduce también en costes a nivel de pérdida de productividad, tanto del paciente como de los acompañantes. Y además el fármaco es hasta un 30% más barato, con lo cual creemos que es una alternativa más eficiente. Se destapó la caja de los truenos y habíamos conseguido un inhibidor de C5, ahora conseguimos una vida media más prolongada y se están estudiando nuevas dianas terapéuticas e incluso bloqueo de la vía del complemento en etapas más precoces. Se está incluso viendo nuevas formas de bloqueo de C5 a nivel de los receptores o incluso a nivel de su producción en los hepatocitos. Nuevas enfermedades son susceptibles de responder al bloqueo del complemento. Actualmente hay más de 20 moléculas en fase de estudio y sabemos que no todas van a pasar el cuello de botella de los ensayos clínicos, pero seguramente alguna o varias de ellas saldrán adelante. Hasta ahora era sencillo el bloquear el complemento, teníamos solo un fármaco, teníamos una administración y bueno, no había mucho más que pensar. Pero esta aparición de nuevas moléculas con inhibiciones más selectivas y en otros puntos de la cascada del complemento nos va a obligar a un conocimiento todavía más profundo de esta cadena y va a dificultar la elección del tratamiento, porque tendremos más de un fármaco con la misma indicación, distintas vías de administración, distintos periodos de administración, y es el verdadero reto que tenemos ahora por delante, porque hay que empezar a desbrozar un poco antes de la indicación concreta y la más favorable para el paciente. Y habrá que ver también si los sistemas de salud y los médicos somos capaces de afrontar ese reto, porque son fármacos de un alto impacto económico y que es improbable que haya estudios head to head para comparar la ventaja de uno sobre el otro, y eso va a ser un dilema terapéutico para nosotros. Ya hay ensayos clínicos, como os decía, en otros factores, factor B, en fases más iniciales de la cascada del complemento, y ese es el verdadero reto que nos queda por delante. Todavía quedan más cosas por resolver, por ejemplo, la monitorización del fármaco. Nos queda también ver en qué casos se puede discontinuar, porque sabemos ahora que se puede discontinuar con cierta seguridad en determinados escenarios, sobre todo en aquellos que recuperaron función renal completamente y que no tienen variantes genéticas. Veis aquí cómo los brotes en los que no tenían variantes, con un seguimiento cercano, se puede mantener seguramente. También hay estudios en pediatría de retirada del fármaco. Saber que tenemos que individualizar cada caso, valorar realmente si se puede suspender o no y tomar la decisión siempre con una monitorización muy, muy cercana. Creo que somos afortunados. En nuestro país hay muchos profesionales con experiencia en el tema y que creo que han aportado mucho y con los que yo creo que iremos dando respuesta a todas estas preguntas que se nos están ocurriendo. Entonces, bueno, me pareció, esto es un poco una primera aproximación al problema, y quería mostraros con casos clínicos la importancia que tiene el estudio genético para que tomemos las decisiones. Este es el primer caso, es un paciente de 46 años que era portador de una hipertensión y una insuficiencia renal crónica con una creatinina en torno a 1,5. Tenía además pólipos nasales y una rinosinusitis crónica, y estaba siendo controlado en nuestras consultas externas por esa creatinina de 1,5. Se vio que en junio
la creatinina se había deteriorado un poco y se incrementó la proteinuria. Se pidió un control y en el siguiente control tuvo deterioro de función renal y más proteinuria. Ingresa para biopsia renal, se le hace se objetiva en ella una MAT crónica. Nos sorprendió porque nunca había tenido proteinuria, ni anemia, ni LDH elevada, pero en el fondo de ojo tenía retinopatía grado 3. No le dimos más vueltas, pensamos hipertensión maligna, deterioro de función renal en este contexto, clínicamente estaba bien, le pautamos un tratamiento y lo citamos al cabo de 3 semanas. Pero acude un poquito antes por edema progresivo, ortopnea, náuseas, astenia marcada. Destaca en la exploración que está muy hipertenso, pálido y sobrecargado de volumen, con edema hasta la rodilla y con hipoventilación basal bilateral, con pinzamiento de seno costofrénico y con, perdón porque veo que no se lee muy bien los números, pero tenía unas plaquetas normales, una anemia con una hemoglobina de 8 gramos. Llamaba la atención que tenía una eosinofilia del 24%, con unos eosinófilos totales en torno a 6.000. Un deterioro de función renal con respecto a cuando se había ido, que era de 6,4, pero LDH, aptoglobinas y plaquetas normales. La orina tenía microhematuria y proteinuria y la inmunoquímica era anodina. Iniciamos tratamiento diurético con buena respuesta, pero la función renal siguió deteriorándose. Entonces hicimos una segunda biopsia pensando en evolución a la cronicidad o falta de respuesta y detectamos en esa segunda biopsia que tenía las mismas lesiones de MAT crónica que habíamos descubierto 2 meses antes, pero a mayores tenía un infiltrado eosinófilo, con lo cual pensamos que podría tratarse, con los antecedentes que tenía de sinusitis y pólipos nasales, esa eosinofilia tan marcada e infiltración de un órgano por eosinófilos con deterioro de función, lo etiquetamos de granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, no convencidos del todo porque, aunque la MAT está asociada a vasculitis, no había ningún caso descrito hasta el momento. Encontramos en la literatura unos artículos de Helen Yapis hablando del poder tóxico endotelial de los gránulos de los eosinófilos como causante de eso, y hasta le mandamos los cristales a ver a ella qué le parecía. Y le pareció que el cuadro fundamental era la MAT. Ante eso, nosotros habíamos iniciado bolus de ciclofosfamida y de esteroides, con los que desapareció la eosinofilia, pero persistía el deterioro de función renal. Seguíamos ahí medio escépticos, sin creernos mucho la asociación, pero la función renal no mejoraba y entonces le propusimos 2 opciones de tratamiento sustitutivo y el paciente decidió hemodiálisis. Y el mismo día que se le hizo la fístula, desarrolló un hematoma muy importante en el área de la cirugía y una trombopenia muy severa, de 44.000 plaquetas, siendo las previas de 200.000. Entonces ya nos casó todo. Teníamos un desencadenante que era el daño endotelial, esa patología que veíamos en la biopsia y pensamos, pues efectivamente es un SHUA. Y iniciamos inmediatamente plasmaféresis. El paciente inició pérdida de visión, disminución de nivel de conciencia y requirió traslado a la UCI, en donde se hizo un TAC que mostraba una hemorragia intraparenquimatosa que amenazaba con desviación de la línea media y suspendimos la plasmaféresis e iniciamos eculizumab después de la profilaxis y la vacuna. La mejoría fue importantísima. El paciente que estaba en coma despertó ese mismo día. Al día siguiente se pudo trasladar a la planta. La mejoría hematológica y renal tardó un poco más. Las plaquetas tardaron en recuperarse, pero se estabilizaron. Y la función renal quedó estancada en una creatinina en torno a 4 miligramos mililitro, que correspondían a un filtrado en torno a 30. El paciente se fue de alta médica, le hicimos un TAC de control con buena evolución
y estuvo estable durante 2 años y pico, con un filtrado de 30. A partir de ese tiempo, en relación con probablemente una infección poco sintomática, acude al hospital por presentar anuria y tiene deterioro de función renal y nuevamente trombopenia, de la que ya no salió. Tuvo que entrar en programa de diálisis. Durante todo ese tiempo mantuvimos el bloqueo del complemento. Bueno, le habíamos hecho el estudio genético. El estudio genético, en principio, detectaba un factor H que decían que dudosamente era patogénico de la enfermedad y que tenía un haplotipo de riesgo en factor H. En lo que hablamos del estudio genético, resulta que tenemos la enfermedad, ya ahora estamos seguros de que la tenemos y resulta que desde genética nos dicen que Rodríguez de Córdoba dice, esto no tiene implicación, o sea, no es la causa de la enfermedad. Bueno, pues nuestro escepticismo sigue, ¿qué le vamos a hacer? No es la causa. Bueno, pues ya encontraremos la explicación. Como bien decía Domingo, esto es cuestión de tiempo y de tener paciencia. Entonces, volvimos a repetir el estudio. Y en ese nuevo estudio, en MDPA, ya se ve en el exón 6 del factor relacionado con CFHR1 que tiene unos cambios de ganancia de función. Y esa proteína mutada compite con factor H y afecta la regulación del complemento. Y concluyen que este paciente desarrolló la patología como consecuencia de las mutaciones que porta en ese gen. Y además recomiendan el estudio genético de la familia. Hicimos el estudio genético de la familia, arriba está el paciente con sus variantes y el haplotipo de riesgo. Y vemos que por una vez el destino se configura bien porque se estudiaron 2 hermanos, su hijo y su madre. Y el único que porta, vuelvo al esquema que decíamos de los 3 factores que hacen falta, variante genética, polimorfismo de riesgo y factor desencadenante. El único que tiene el haplotipo de riesgo y las variantes es el paciente, pero tanto la madre, los hermanos como los hijos, o bien como el hijo, o bien no tienen el haplotipo o bien no tienen la variante. Estudiando al hijo, nos comentaron que tiene, como os ponía al principio, la misma activación del complemento que se detecta en el padre. Entonces, nuestra actitud en esto fue dar un poco de tranquilidad en el sentido de que no muestra las 3 patas del trípode, pero hacemos seguimiento periódico, le explicamos un poco los posibles factores desencadenantes y estamos haciendo seguimiento inicialmente anual, porque es un chico joven y que trabaja fuera y le resulta complicado, pero enseñándole los datos de alarma de un posible brote. Como bien os decía, no estábamos nada convencidos con esa enfermedad y estando todavía ingresado este paciente, trasladan a una chica de 25 años de otro centro para realizar plasmaféresis porque presenta una MAT. Entre sus antecedentes personales había tenido un parto 14 meses antes y tomaba anticonceptivos orales. Su enfermedad actual se desencadena tras un ejercicio físico exhaustivo, presenta una astenia intensa, empieza con deposiciones diarreicas, con náusea, hiporexia y hematomas. Acude al hospital y se detecta una hipertensión muy severa, palidez cutánea y edema con fobia. Se traslada a nuestro hospital para hacer plasmaféresis y hemodiálisis porque tiene una creatinina de 9, una hemoglobina de 10 y 67.000 plaquetas. En este caso la tríada sí que está completa, la coagulación es normal, el CUNS es negativo, tiene microhematuria y proteinuria, aptoglobina inferior a 5,8, LDH de casi 3.000, complementos e inmunoquímica negativa. Y bueno, pues pendientes de la DAMS 13, diagnosticamos una MAT e iniciamos la plasmaféresis.
la paciente empieza a hacer reacciones a la aféresis progresivas. La primera tuvo una reacción cutánea, pero las reacciones fueron cada vez más intensas, de tal modo que cuando íbamos a la quinta sesión de aféresis hubo que suspenderla porque hizo solo con el inicio del plasma un edema de glotis y tuvimos que suspenderla. Habíamos recibido ya la DAMS 13, que era normal, y teníamos ya confirmado el diagnóstico y entonces le pusimos el eculizumab, empezó a presentar mejoría progresiva de la función renal, que permitió parar la hemodiálisis y le pudimos dar el alta. Entre los antecedentes familiares de esta mujer, por eso son tan importantes tanto los antecedentes personales como familiares, su madre había sido diagnosticada de granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Bueno, retomando la paciente, pudimos darle el alta con una creatinina todavía de 2,7, pero con una recuperación progresiva de función renal con la que sigue. Tiene una creatinina de 0,9 actualmente. El estudio genético mostró 2 variantes patogénicas y el haplotipo de riesgo en factor H. Entonces, volvemos al trípode de variante, haplotipo y desencadenante. Desencadenante, los anticonceptivos orales, y esto, cosa llamativa, no le habíamos dado importancia al ejercicio físico exhaustivo. Pero tenemos otro paciente de nuestra serie histórica que tiene un MCP, tiene una variante en MCP, y que tras un ejercicio exhaustivo, él había tenido un brote en la infancia y ahora con 30 años acaba de tener un brote de SHUA por ejercicio físico exhaustivo. Entonces, ahí lo dejo para que lo tengáis un poco contemplado en la historia clínica. Bueno, entonces rescatamos el caso de la madre, que era de otro hospital, y era una mujer de 48 años, que a los 48 años ella tenía eosinofilia y asma bronquial, presentó unas lesiones cutáneas y debilidad importante en extremidades en relación con una mononeuritis múltiple y un pemfigoide apoyoso. Con ANCAS positivo se diagnosticó de granulomatosis poliangiítica, se trató con ciclofosfamida y respondió. Destacar que cuando tuvo este brote de la vasculitis tenía un 69% de eosinófilos, que eran 26.000 en total. De hecho, se hizo una médula para descartar un proceso hematológico. Entonces, aquella explicación inicial que teníamos de los gránulos, de los eosinófilos que podrían dañar el endotelio, pues con un sustrato genético, como vemos aquí, que tiene 2 variantes, sin embargo, no tiene la enfermedad. Yo seguiría a la paciente, porque lo que hablábamos, a medida que va pasando el tiempo, bueno, pues puede haber más factores desencadenantes que la acaben explicando. Bueno, y ahora para finalizar, también por ver cómo fueron evolucionando los estudios, contaros el caso de una chica que tiene 37 años y que ya puede contar una historia muy importante porque es el antes y el después del hemolítico urémico. Es una mujer que a los 19 años debutó con una microangiopatía trombótica muy severa, con una insuficiencia renal en anuria, necesitaba plasmaféresis intensiva y en el primer ingreso estuvo 3 meses en ocasiones recibiendo plasmaféresis por la mañana y por la tarde porque no éramos capaces de estabilizarle la función hematológica y tenía además una hipertensión de muy difícil control. A los 3 meses conseguimos estabilizarla mínimamente. Le dimos el alta en diálisis, pero reingresó al poco tiempo por hipertensión no controlable, que nos llevó a hacerle nefrectomía bilateral, que fue muy traumático, y se estabilizó en diálisis. A los 23 años apareció un trasplante renal de cadáver para ella. La paciente cuando ella nació, su madre debutó con hemolítico urémico y era portadora de un trasplante que funcionaba llevaba más de 10 años funcionante. Entonces no vimos en aquel momento, aunque nos daba un poco de respeto, no vimos inconveniente en trasplantarla.
porque teníamos ya el antecedente de su madre con un trasplante funcionante y nos pareció seguro. Bueno, el injerto lo perdió precozmente por recidiva. Pensamos que era mala suerte, conseguimos hacer el estudio genético que se hacía en aquella época, es lo que hablamos, los estudios hay que ir siempre actualizándolos porque el conocimiento aumenta y la paciente solo tenía polimorfismos de riesgo en factor H y MCP y también descartaban con ese estudio que ella tuviese un hemolítico urémico relacionado con la regulación del complemento. Bueno, pues nos casaba con lo que le había pasado a su madre. Entonces era muy joven, tenía 23 años, volvimos a incluirla en lista de espera de trasplante. Se trasplanta a los 26 años y de nuevo tiene una pérdida precoz por recidiva. Ya la sacamos de lista de espera de trasplante porque aunque no tuviésemos una explicación para su enfermedad, no podíamos permitirnos que perdiese otro injerto. Renovamos los estudios, ahí participó José María y tenía una variante patogénica en C3. Ya nos lo explicó todo. Entonces, bueno, fue cuando se empezó a probar el eculizumab en el trasplante, la incluimos en lista de espera y afortunadamente a los 30 años se pudo trasplantar y lleva 7 años con un injerto funcionante y bueno, le cambió radicalmente la vida. Me mandó estas fotos para que os pusiese, porque es distinto cuando uno le pone cara. Una enfermedad que puede afectar a una persona tan joven, con 19 años, que con los tratamientos que teníamos antes, fijaos qué facies cushingoide, este es de un día, ella se hacía fotos todos los días. Y es de un día que no era capaz de abrir los ojos, porque, claro, nosotros tenía 40.000 plaquetas, tensiones sistólicas de 220, que no éramos capaces de controlarle con 5 fármacos. Y creíamos que el único tratamiento posible era la plasmaféresis. Entonces, aunque tuviese reacciones alérgicas, lo forrábamos a esteroides, pero tenía que ir allí porque no teníamos otra opción terapéutica. Y esta es la imagen después de todo ese tute que llevó en todos estos años, que son la mitad de su vida, trasplantada con un injerto funcionante. Bueno, para concluir, el SUA se produce por un daño en el endotelio vascular con potencial compromiso multiorgánico y peligro vital. El manejo terapéutico ha cambiado radicalmente desde la aparición de los inhibidores del complemento. Cuanto más precoz sea el inicio, mejor pronóstico. El estudio genético no es necesario para iniciar el tratamiento, pero como veis facilita la toma de decisiones, la retirada del fármaco, el trasplante, la valoración de los posibles donantes. Eculizumab cambió la evolución, el pronóstico y la epidemiología de la enfermedad. Ravulizumab con la misma diana, pero mayor vida media, supone una mejoría en la calidad de vida, con la misma eficacia y perfil de seguridad. Y nuevas opciones terapéuticas permitirán actuar de un modo todavía más selectivo sobre el mecanismo patogénico de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. ¿Alguna pregunta en la sala? Ya lo sabía, Domingo. De momento tampoco hay claramente, por el estudio genético no te va a decir si es una C3 o un hemolítico urémico. De hecho, hay casos que cambiaron, que estaban etiquetados de C3, se trasplantaron y después el fenotipo fue de hemolítico urémico. Pero sí que creo que el día que se pueda hacer el diagnóstico genético, como hacemos el ADAMS 13, ganaremos muchísimo, porque, bueno, os puse ahí la gráfica en donde la premura en el tratamiento es fundamental. Claro, esto es un diagnóstico de exclusión y tú estás siempre con el agobio de si será secundario. El primer caso que os puse, nadie creía que fuese un hemolítico urémico, nadie, porque, bueno, tenía las características de una vasculitis, no tenía, o sea, no había tenido además en ningún momento datos de hemólisis, tenía muchísimas analíticas que él se hacía en la empresa, nunca había tenido datos de eso. Pero si nosotros hubiésemos tenido el estudio genético, en esa gráfica que os puse de la evolución de los enfermos, el 20% de los que no respondieron
es este paciente, porque ya tenía daño crónico. O sea, él realmente respondió. La respuesta es mucho más de la que esperábamos, porque es un paciente que salió del coma, que recuperó la agudeza visual y que recuperó, estando en diálisis, recuperó un filtrado de 30 mililitros que le duró 2 años y probablemente, a lo mejor, si no hubiese tenido esa infección, le duraría más. Pero, sin embargo, este paciente es considerado como no respondedor porque se quedó con una insuficiencia renal crónica. Entonces, si nosotros tenemos el estudio genético sobre la marcha, pues nos ayudaría muchísimo. Yo ahora, gracias a José María, casi rozábamos la perfección, porque el enfermo viene, efectivamente, a diferencia de otras enfermedades raras, este enfermo, esta chica, se diagnosticó en una guardia a las 10 de la noche, porque tener anemia, trombopenia e insuficiencia renal no hace falta que tengas demasiada experiencia para que te vaya la mente a ese diagnóstico diferencial y pedirle los esquistos y pedirle... Eso es de R1 de nefro casi, porque además es una enfermedad bonita. Pero el gran problema es todo lo que subyace detrás. Entonces, el tratamiento tiene un precio prohibitivo, con lo cual, cuando tú vas a solicitar el fármaco, necesitan certezas. Y entonces no es tan sencillo, o sea, realmente ahora el diagnóstico es muy completo, pero el poder actuar es en donde está la complejidad. Entonces, si tú tienes un estudio genético que lo avale, desde luego ya no hay discusión a la hora de conceder el tratamiento. Y en todo ese cuadro de descartar las... Yo aquí os estoy mostrando un caso que sería claramente una MAP secundaria y resulta que no, es un hemolítico urémico que tiene esa afectación a nivel vascular. Que a lo mejor es todo lo mismo, porque la vasculitis afecta a la misma diana que el hemolítico urémico. Entonces, si nosotros tuviésemos esos estudios, hubiese facilitado muchísimo. Y José María, en 4 semanas, nos proporciona el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo es el que necesitas para ir descartando más o menos los otros escenarios. Si en esas 3-4 semanas no se detecta una variante genética, tú puedes suspender el eculizumab con relativa seguridad. Pero si tienes la variante, ya sabes que no debes de suspenderlo porque se va a beneficiar. Si eso ya se mejora de tal manera que lo tengas en 24 o 48 horas, pues eso ya es una fantasía. Bueno, yo quería apuntar una cosa a nivel genético. O sea, dentro de la complejidad genética que puede tener una patología, este es uno de los mejores ejemplos. No porque otras no sean así de complejas, sino porque esta se ha estudiado en profundidad. Tenemos la combinación de una herencia que pueda ser monogénica, o sea, una causa monogénica altamente penetrante, etcétera. Tenemos haplotipos de riesgo y además tenemos polimorfismos que pueden afectar al tratamiento por la afinidad con la molécula. Eso hace muy complejo que el estudio genético realmente sea complejo y a nivel interpretativo. Pero luego el hecho de que sea negativo a lo conocido no implica que no pueda haber una alteración de la ruta del complemento y lo que viene a continuación es que la proteómica, la transcriptómica y lo que ya se hace a nivel de ADN se conjuguen para tener más datos, sobre todo cuando una de esas piezas no te da la información. Y a mayores, pues todas las pruebas a nivel funcional que sí que pueden dar respuesta a hallazgos inciertos que incluso con los parámetros conocidos a nivel de prevalencia de la variante, frecuencia alélica, etcétera, te pueden hacer descartarlas según ciertos criterios que están consensuados y sin embargo ya lo estamos viendo donde el hecho de que sea prevalente puede tener una implicación de riesgo, pero sí que hay que demostrarlo, incluirlo además en todo ese conocimiento sobre la interpretación del estudio genético. Bueno, muchas gracias, Mercedes. A vosotros.